Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y si no me sigues, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme por Instagram como Gabriel Herrera _. En el video de hoy vamos a hablar acerca del nuevo cono monetario en Venezuela que va a entrar en vigor, según el presidente, a partir del próximo 20 de agosto de este año 2018. Este nuevo cono monetario implica quitarle 5 ceros a la moneda venezolana. Y lo que la mayoría de las personas se preguntan es ¿cómo van a quedar los precios? Un ejemplo fácil sería lo siguiente. Algo que actualmente se marca a 100.000 bolívares va a pasar a valer 1 bolívar. 1 millón de bolívares serían 10 bolívares soberanos y 10 millones de bolívares vendrían siendo 100 bolívares soberanos. Esto es simplemente un ejemplo de cómo quedarían los precios para ciertas cantidades que actualmente se marcan ahora. Pero ojo, esto no quiere decir que las cosas van a costar menos, porque tu salario también va a pasar a tener 5 ceros menos. O sea, de los 5.196.000 bolívares, que es tu salario mínimo en este momento, eso incluyendo bono de alimentación y todo, con el bolívar soberano pasarás a recibir aproximadamente 52 bolívares. Y con esto surgen algunas preguntas debido a los problemas que puede generar el nuevo cono monetario. El nuevo cono monetario estaría conformado de la siguiente manera: 0,50 céntimos, 1 bolívar, 2 bolívares, 5 bolívares, 10 bolívares, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívares soberanos. Uno de los problemas es el pago de la gasolina. Y es que el precio de la gasolina actualmente es un precio tan ridículo que quitándole 5 ceros a la moneda va a quedar aún muchísimo más ridículo e imposible de pagar con el nuevo cono monetario. Porque para tú poder pagar un tanque de gasolina de aproximadamente 70 litros vas a necesitar 0,0007 céntimos de bolívar soberano para poder pagar un tanque de 70 litros. Y la pregunta es, ¿cómo rayos vamos a pagar la gasolina? Porque el problema es que no van a existir monedas con tan baja denominación como para poder pagar un monto de esos. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a subir el precio de la gasolina? Aún no sabemos porque estos son el tipo de dudas y confusiones que trae esta reconversión monetaria y que el gobierno no se ha encargado de esclarecer toda esta situación. Otra pregunta que surge es si esta es la solución para la hiperinflación en Venezuela. Una cosa importante para señalar es que el bolívar soberano se va a respaldar en el petro. Sí, el petro, aquella criptomoneda que creó el gobierno y que ya en muchos países está prohibida como método de pago. Y es que lo que hace a una moneda fuerte es la confianza que genera en las personas. ¿Y ustedes de verdad creen que ahora por estar respaldada con la criptomoneda del petro, esto va a generar más confianza en esta moneda? Sin antes cambiar las medidas políticas y económicas del país. La verdad, yo no lo creo. Si no hacen nada por generar confianza con esta nueva moneda, pasará lo mismo que pasó con el bolívar fuerte. Porque recuerden que por allá en el año 2008, Chávez ya le había quitado 3 ceros a la moneda. ¿Y qué pasó con ese cono monetario? Fue un completo fracaso y prueba de ello es que le tienen que ahora quitar 5 ceros más a la moneda. Y para terminar, como dato curioso, para que vean lo mal que estamos y hasta dónde hemos llegado, un bolívar soberano, un bolívar del nuevo cono monetario, equivaldrían a 100 millones de bolívares con los que Chávez recibió el poder y que estábamos utilizando hasta el año 2008 antes de la reconversión que le quitaron los 3 ceros a la moneda. Y ahora cuéntame, ¿qué podías hacer con 100 millones de bolívares en el año 2007? Leo tus comentarios. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Quedan muchas interrogantes al respecto de esta nueva reconversión monetaria. Quedan muchas dudas, queda mucha confusión. Espero que este video les sirva para aclarar algunas de esas dudas en cuanto a cómo quedan los precios y cómo es todo este proceso de la reconversión monetaria. Esperando que siempre les gusten mis videos, no olviden suscribirse a mi canal y seguirme por mi Instagram como Gabriel Herrera _. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.